Saludos, aquí comienza a partir de ahora su espacio de entrevistas y comentarios en Acento TV. Hoy tenemos como invitado a un socio de este espacio, que es el profesor Cándido Mercedes, que habitualmente invitamos para echar un vistazo a los asuntos de la sociedad y la política. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación, siempre a su disposición. Bueno, ya entramos en el segundo mes del año 2021. Han pasado unos meses desde que ocurrió el cambio de gobierno en una situación especial por la pandemia, que no solo trajo una crisis sanitaria, sino en la economía, con el cierre de los negocios. Y el gobierno también, por otro lado, está empeñado a través del Ministerio Público en sentar un precedente de que se ponga fin a la impunidad. Eso fue uno de los reclamos que llevó a la sociedad a propiciar un cambio de gobierno. Hasta ahora, ¿cómo usted observa la marcha del gobierno por un lado y la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público? Comienzo por lo último. Abinader, insisto, lo recogerá la historia, se asume el desafío de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Hasta ahora va con una puntuación de excelente. Ese Ministerio Público en menos de 6 meses ha hecho una verdadera revolución. Y eso que hay expedientes y expedientes que ustedes van a ir descubriendo. Porque acuérdense que la fase de instrucción es secreta, pero de que están investigando, están investigando. Ayer, lo que el presidente fue a ver que la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado acaba de hacer, eso es extraordinario. Incluso la prensa no ha determinado en su justa dimensión el impacto tan extraordinario. Yo acabo de hablar con Carlos Pimentel y le dije, tú tienes que hacer un desayuno con los directores de medios y todo, porque, Gustavo, fíjate cómo es. Tienen un semáforo rojo, amarillo y verde. Cuando está rojo, inmediatamente el director, que tiene una televisión gigante ahí, le dice que hay un problema en esa institución, en esos proveedores, y inmediatamente pone un analista. Eso no se podía manejar si no era con un software modernísimo. ¿Ves? Entonces, inmediatamente, le toca. ¿Qué va a ocurrir? Que ya no vamos a llegar a la fase de la crisis del incumplimiento de la ley, porque inmediatamente el director, un bombillito le dice cuando una cosa está mal. Eso es si se viola alguna norma, sí, inmediatamente le avisa de una vez. Hay una detección automática. Automática y se lo pone en rojo o se lo pone en amarillo. ¿Te acuerdas cuando el Banco Mundial, el proceso de ver si adecentábamos un poco, cuando Leonel Fernández y el Banco Mundial nos estaba ayudando, y él montó un semáforo de cómo íbamos? Pues eso es una revolución lo que está ocurriendo ahí. Recientemente, Transparencia Internacional nos evaluó, pero justo es decirlo porque hay que ser honesto, objetivo, sacamos la misma nota del 2019, 28 de 100, el ranking 137 de 180, que es el más alto. Ahora, ¿qué yo le puedo decir? Aunque no intervengo ni nadie interviene en ese índice de percepción, que recoge los primeros meses del año anterior, hasta agosto, porque acuérdense que eso es cuestionario, eso es entrevista, eso es con informe del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso justo nos pasó a nosotros cuando dimos la información del índice del 2013. Cuando fuimos donde Gustavo Montalvo, ellos estaban medio guapitos porque recogió básicamente lo del 2012. Lo del gobierno anterior. Miren, ahora en el 2021, en febrero, cuando PC de a declarar,
se recoge los últimos 4 meses del nuevo gobierno. Digamos que entonces al finalizar este año o en 2022 ya se habrá una medición de un año completo del presidente Abinader. Abinader, porque la gente te dice, pero bueno, y ese impacto tan grande del Ministerio Público, lo que está haciendo doña Milagros Ortivoz, lo que está haciendo compras y contrataciones, ¿qué impacto tiene? Las medidas que han tomado con Kimberly, acuérdense, la que se tomó ahora con el director de aduana de Santiago, esas son medidas que van en la línea correcta. Hasta ahora yo le pongo un 90, 95. Si tú quieres, y doña Milagros inmediatamente mandó a investigar, porque esa es la clave. Hay seres Eso humanos en que van con su cuanto, ajeno. ese 90-95, profesor, en cuanto a la lucha contra la corrupción y al reforzamiento de la prevención. De la prevención, exacto. Pero lo que estamos diciendo los sociólogos es que ojalá determinados sectores del PRM no tengan su agenda personal particular fuera de la agenda presidencial. Por ejemplo, usted vio lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados con respecto a la ley 2801 y la forma tan inadecuada, tan poco profesional, con tan poco glamour, dirigirse a la senadora Faride. Le llegó a decir la emperadora y otras cosas más feas todavía. ¿Esto qué quiere decir? Debió Oye, ser usted, emperatriz en todo caso. en todo caso, ¿entiende? Pero acuérdense, Alfredo Pacheco. Entonces, hay un lenguaje distinto, una acción distinta entre el presidente y determinados sectores del PRM. Por eso, los sociólogos, los expertos políticos, no vemos con buenos ojos que el PRM, que usted lo puso hoy en acento, es el partido de mayor mayoría según la encuesta del Centro Económico Ciudadano. Es 51 que tiene. Y no hay distancia tan enorme en los 3 niveles sociales que ustedes ponen, clase alta, clase media y clase baja. En este caso, la clase baja tiene 3, 4 puntos menos que la clase alta y que la clase media. Entonces le están mandando un mensaje positivo. Ahora, usted tiene en el gabinete del presidente el ministro administrativo, el presidente del partido, el ministro el jefe de organización del PRM, el ministro de Obras Públicas, la alcaldesa es la secretaria general. Entonces no hay tiempo para tú dedicárselo al partido. ¿Y qué referente tienen que tener? Que vieron lo que le pasó al PLD. Cuasi el partido no existía. ¿Por qué? Porque todos los dirigentes del PLD estaban en puesto público. Y eso le hace mucho daño. Eso es un error que el gobierno, o no el gobierno, el equipo, vamos a decir, de gobierno en su conjunto, descuide a su brazo político, que debe ser un soporte importante, que es el partido. Pero usted me va a hablar de eso cuando volvamos a esta pausa. ¿Cómo es eso, profesor Cándido Mercedes, que un gobierno se dé el lujo de dejar a un lado o dejar que descanse y que se duerma y que no ejerza actividad alguna su brazo político, su soporte, que es el partido? Bueno, si me dicen que va a ser por 6 meses, 1 año, supóngase que está bien. No, para mí no está correcto, pero si pasa más de 1 año, está muy mal, porque entonces el brazo político va a estar dormitando y le hace mucho daño. Acuérdese que aquí se está dando algo muy interesante y esa es la visión de un demócrata. Fíjese con un tanto desdén que el grupo de Danilo, porque era mayoría, trataba al interior del PLD a la gente de Leonel e incluso a los demás partidos de la oposición.
Nosotros somos mayoría y ellos llegaron a tener un 55% como partido. Sin embargo, en esa encuesta es 15 que tienen. Sacaron 32 en las elecciones promedio, los 3 niveles, pero no sabíamos lo de los pulpos, no sabíamos lo de los calamares. Y esa encuesta está reciente hecha, está recogiendo en gran medida esto tan asombroso, Gustavo, donde la realidad en República Dominicana en materia de corrupción del gobierno de Danilo superó toda imaginación, toda No, claro. ficción. Yo creo que eso en gran medida afecta al PLD, además que después de las elecciones ya vimos prestantes dirigentes que ganaron en boleta del PLD que se fueron a Fuerza del Pueblo. Que se fueron a Fuerza del Pueblo. Digamos que en estos momentos el PRM está tranquilo y dice apenas hay oposición porque está muy débil, pero esa es la actitud correcta en la política, porque dicen que la política no descansa. No, hay una máxima gerencial que establece, el mejor momento para cambiar es cuando no hay necesidad de cambiar. Porque tú no tienes que esperar lo negativo para hacer Para el reaccionar. cambio, para reaccionar. Los líderes buenos hoy en día son proactivos. Merced a ese 51, ¿qué tenemos que hacer para avanzar más o para fortalecer ese 51? Porque el PLD llegó a tener 55% y hoy está en 15%. Pero además, para insistir porque está en 15 y reforzar esa encuesta, que usted muy bien, muy atinadamente la recoge, es que después del 16 de agosto, en el PLD no ha habido un discurso con imaginación que atraiga. Habló Danilo, acusó de que eso de los hermanos había sido. Cuando la gente vio ese expediente, Danilo quedó feo. Cuando Danilo echó el discurso como panegírico de César Prieto, lo que fue que invitó a su gente a que se suicidaran, porque dijo que César Prieto se había suicidado por su dignidad y su honor, porque él no iba a aceptar que lo investigase. Ahora que estamos viendo los calamares por investigaciones de 2 periodistas en distintos medios, nos damos cuenta de las atrocidades de la 3R y de cómo el hermano incidía. Y nos damos cuenta que lo de la onza, todo lo que va a venir de la onza, un hermano de Danilo también era el proveedor máximo de la onza. O sea, era aquello, la realidad. Yo que tengo como 20 años hablando de corrupción, de impunidad, todo eso. Gustavo, por mi madre, que yo no pensaba que habíamos Es decir, llegado se a tenía esos una límites. idea, se intuía, pero el volumen de todo esto, nadie llegó a imaginarlo. No, porque yo tengo, fíjese el artículo mío anterior, ahí está, desde el 2001 hasta el 2020, recogido todos los índices de percepción de la corrupción en los últimos 20 años de Transparencia Internacional. Pero en los últimos 2 años nos dice, en algún momento sacamos 28, pero en el orden era 110, 108, 99 en el ranking. Es que tenemos 2 años con 137, que es el más alto en los últimos 20 años. Ok, eso nos da una panorama. Sabemos que hay una rampante corrupción. Pero ver que familiares tan íntimos, tan cercanos del presidente, estaban haciendo eso, es casi inaudito. Y usted sabe que el presidente es la figura, el ciudadano mejor informado de la República Dominicana. Es información por todos lados que le llega. Usted Y tú no dice puedes... porque el presidente decía que ignoraba todo eso, el presidente me Le dice. llegó a decir al abogado Salcedo que él desconocía aquello, pero no podía desconocer lo de los cuñados también. Es que no había límites. Danilo Medina, a veces yo quisiera hacer un ejercicio, no es científico, es un deseo que no es posible. A mí me hubiese gustado que en términos institucionales y en materia de corrupción,
el gobierno de Danilo Medina no hubiese existido. Pero la realidad es que existió y ahí están los 8 años. Pero nunca antes habíamos asistido a los niveles de corrupción tan... Una podredumbre, era ¿Qué podredumbre. debe extraer, en este caso, el equipo actual de gobierno del PRM, de lo ocurrido en esos gobiernos? ¿Cuál sería la mejor enseñanza a extraer de ahí? Yo te voy a ser honesto. Es imposible que República Dominicana en los próximos 20, 30 años asista a unos niveles de corrupción tan espeluznante como ocurrió en los 8 años de Danilo Medina. Es imposible. Primero, tenemos otra sociedad. Desde el 2017, yo insisto, de enero, con esa marcha verde, la sociedad era otra. Lo que pasa es que los actores políticos estaban totalmente desconectados de esa realidad social y de esa realidad política y de esos deseos. O creían, porque ellos hacen encuestas toda la semana en el Palacio, o creían que el poder hegemónico tan grande le iba a permitir, como quiera, aplastar a la sociedad. Fíjense que Danilo Medina llegó a decir en un evento partidario, con esto que están aquí, yo gano. Y cuando todas las encuestas daban a Abinader ganancioso, dijo que era imposible, porque con lo que ellos estaban haciendo y el partido, esas encuestas eran mentiras. Oiga, Claro, o sea, o llegó a perder un poco el sentido de la realidad, de la o realidad. actuó como el político que hace propaganda para autoconvencerse y convencer. Vamos a otra No. pausa, profesor. Profesor Cándido Mercedes, se han producido algunos cambios en instancias, instituciones que se esperaban. Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, ¿verdad? Ahora también se esperan cambios en la Cámara de Cuentas. ¿Qué podemos ver? ¿Cuál sería el cambio ideal ahí? Sí. Hay una fuerte voluntad política. Acuérdense que Bosch gobernó después de la dictadura más férrea de América Latina y el Caribe. Y dijo, en mi gobierno no perecerá la libertad, ni habrá corrupción. ¿Por qué Bosch está en la historia si apenas gobernó 7 meses? Porque cumplió. Ese era el desafío, la libertad, el respeto a la democracia, que en la democracia todos somos iguales. Fíjense que los militares lo convocan para decirle que él estaba haciendo débil con los comunistas. Y él le dijo, Que si le los dieran luz comunistas verde para comenzar a que le diera reprimir. luz verde, exacto. Él le dijo que no, que si ellos violaban la ley o las leyes, entonces él estaba compelido a eso. Eso es un estadista. Ahora mismo tenemos un gobernante decente, que era lo que yo aspiraba. Pues yo no puedo esperar que Abinader va a hacer una revolución, no fue Fidel Castro que ganó. Pero está No, haciendo, ni llegó por las armas tampoco. ni pues llegó por eso. Es un gobierno decente, señores. Tú sabes lo que tú no conocer a Miriam Germán, a Jenny Berenice. Simbólicamente desde el poder, juran ustedes, hasta ahora nadie le va a decir a ustedes la Constitución y la ley. Y lo está cumpliendo. Eso es lo que lo va a llevar a la historia. Honestamente. Eso no se había hecho. Yo hice el ejercicio, la tarea, como yo digo, y nunca se había visto en la vida democrática de República Dominicana. De Teníamos hacer ese tipo de juramentación y decirle de ahora en adelante su jefe son las leyes y la Constitución. exacto, pero teníamos figuras estelares, han pasado figuras extraordinarias académicamente, intelectualmente, por la Procuraduría, pero aún así había cierta influencia. A veces, usted que es periodista, no estoy criticando, a veces uno mismo, sin que nadie lo censure, uno se autocensura de determinada instancia, de determinado puesto. Un procurador, el presidente no le dice nada, pero él entiende el lenguaje semiótico, la simbología. Pero aquí no, aquí estamos hablando que el presidente está vertical.
Y eso es lo que la sociedad aspira. Es más, mírenlo ahí. Fíjese que en medio de la crisis, en medio de que la economía decreció 6.7, en medio de que el gobierno tuvo que gastar, oiga, disminuyó 105.000 millones menos de recaudación el año anterior y tuvo que gastar 1 billón de millones. Es decir, la diferencia fue 7.7 de diferencia, 449.000 pesos. Todavía no se han podido recuperar todos los empleos. Y aún así yo percibo en el pueblo dominicano, podré estar equivocado, pero yo salgo todos los días a ver, y yo percibo como que el pueblo dominicano no es que está feliz porque estamos en crisis, pero lo entiende y percibe que desde la más alta instancia del poder se están haciendo los mejores esfuerzos para conducir la sociedad dominicana. No así en los actores políticos, los demás actores políticos. Y usted dirá, ¿por qué? Quería aprovechar esta parte. La Junta Central Electoral evacuó un reglamento, el 0121. Aquello tiene 12 páginas. Está hecho bien fundamentado, extraordinariamente profesional. Mire, tomó en cuenta el artículo 212 de la Constitución, el artículo 211 de la Constitución, el artículo 209 de la Constitución que habla de la convocatoria a las elecciones y a los niveles. Tomó en cuenta el artículo 50 de la ley 189 del 18 de agosto del 2005, que fue la que anuló el artículo 50 de la ley 275/97. Tomó en cuenta la ley del régimen electoral en su artículo 93, que él la proclama. Tomó en cuenta el artículo 61 de la ley 3318 de partido político, que habla de cómo se distribuye. Por lo tanto, esta ley y esta aplicación de la Junta es básicamente nueva, porque no teníamos ley de partido político. Es la primera vez. ¿Y qué dice el artículo 61? Que los que tengan 5% serán partidos mayoritarios y se le distribuirá un 80% a aquellos que saquen más. Y que se tomará en cuenta los niveles. Dice, se tomará en cuenta la última elección. Entonces, usted no puede privilegiar donde a usted le convenga. Ah, que yo saqué 5.6 en el presidencial. Ah, pues eso mismo va a decir el PRD, yo saqué 5 puntos en la diputación. Entonces, ¿usted piensa que no tiene asidero el reclamo de Fuerza del Pueblo? No tiene. Lo que pasa es que Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo jugó a 2 estrategias y una se le cayó. ¿Cuál era la estrategia? Tener más senadores que el PLD. Lo logró. ¿Cómo? Allí donde habían aguacates, Fuerza del Pueblo no llevó candidato. Por lo tanto, esos votos se le sumaban al PLD, no a Fuerza del Pueblo. En consecuencia, el PLD no logra el 5%, porque si usted se pone a ver en el reglamento de la Junta 0121, Leonel saca como candidato 233.000, pero cuando usted ve a nivel senatorial, saca mucho menos de 100.000 con relación a él. Es que no tenían candidato. Por ejemplo, Bautista Rojas Gómez, ¿candidato de quién fue? Del Partido Reformista. Pero todo el mundo sabe que Bauta era Fuerza del Pueblo. ¿Y esos votos a quién se le sumó? ¿A Fuerza del Pueblo? No, al Reformista. Valguita en Moca. ¿Fuerza del Pueblo llevó candidato? No, pero mandó a votar por Vargas. Por lo tanto, esos votos se le suman al PLD. Vamos, San Juan. Todo el mundo sabe que él se iba. Félix Bautista se iba. Ahora, todos esos votos eran del PLD. No, ahí habían votos de Fuerza del Pueblo. Si usted sigue San Pedro. Sí, bueno, vamos a ver en qué termina todo eso. Ellos tienen unos reclamos. Esperemos no calcularon que podían perder la primera mayoría y en consecuencia el financiamiento del 80% a lo que sacaran más de 5%. Muchas gracias,
profesor Cándido Mercedes, por sus atinados comentarios como siempre. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.